presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y le doy la bienvenida a todos los que nos oyen a través de Radio C4, de la aplicación, de la página web y también a través de Karina Guidi Missions y de los demás grupos también, donde todos ustedes puedan compartir y donde nos permitan poder también juntos compartir la palabra del Señor en este estudio que comenzamos hoy mismo de Primera de Tesalonicenses. Ya saben, cualquier tipo de estudio es un estudio que hacemos, es un comentario expositor, amén, de este libro, de la misma manera como lo hemos hecho con todos los demás libros hasta el día de hoy, ya por varios años. Entonces, es un libro en el cual hacemos una corta introducción del libro y después vamos a cada capítulo, cada versículo y prácticamente palabra por palabra. Esta es la manera de verdaderamente crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Si usted, como creyente, y me imagino que todos aquellos que van a estar viendo y que están viendo, aman al Señor y aman la palabra del Señor, tienen que ser por medio del estudio de la palabra. Entonces, cuando la palabra dice crecer, amén, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. También la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros que la palabra pueda ser esa lámpara, amén, a nuestros pies, que podamos tener esta iluminación y vamos creciendo poco a poco en la iluminación que solamente la Biblia puede darnos. Pero tiene que haber una consistencia, amén, una perseverancia. Y si usted es perseverante en el estudio de la palabra del Señor, entonces obviamente el Espíritu Santo verá que usted pueda perseverar en la fe en el Señor Jesucristo. Porque después cuando usted pase pruebas, tribulaciones, situaciones, el Espíritu Santo te va a recordar las palabras de Cristo. Dios te bendiga, Belkis, Dios te bendiga a todos los que se están conectando. Gracias. Cuando tú pasas por situaciones, entonces tú necesitas el fortalecimiento, necesitas tú que la palabra te levante y el Espíritu Santo verá que esto suceda porque la palabra dice que el Espíritu Santo te recordará, amén, todas las cosas que Cristo nos dio, que Cristo enseñó, que están plasmadas en la palabra. Y cómo el Espíritu Santo te va a recordar algo que tú nunca viste, que tú nunca estudiaste. Una cosa es recordar, ¿ve? Recordar lo que ya hemos oído, lo que ya hemos aprendido. Entonces, cuanto más aprendemos, más palabra tiene el Espíritu Santo para recordarnos en todo momento de necesidad. Entonces, vamos a comenzar con una introducción a Primera de Tesalonicenses y la palabra que yo usaría para describir Primera de Tesalonicenses, si tuviera que usar una palabra sola, sería la palabra esperanza. Aquí hemos comenzado, para que todos sepan, aquellos hermanos aquí del Centro Cristiano que traen a sus hijos aquí, que el grupo de los jóvenes, un grupo precioso, comenzamos en el día de ayer el estudio también de Primera de Tesalonicenses en inglés. Amén. Eso es en inglés. Así que, por favor, todos aquellos aquí en Cape Coral y alrededores, no se olviden, todos los domingos, durante la predicación aquí, todos ellos estudian conmigo Primera de Tesalonicenses en inglés. Y así continuamos, tenemos muchísimos libros que hemos hecho. Así que esto es importantísimo también. Lo hago con ustedes, pero también muchas veces manejo el mismo estudio en los diferentes grupos aquí donde yo enseño, en este caso con los jóvenes, con los adolescentes, que es algo que a mí me fascina hacer. Todo el mundo lo sabe, ir a predicar a lugares y predicarle a los jóvenes, culto de niños, de todo. Bien, estamos listos. Aquellos que
toman esto un poquito más tarde, lo pueden retroceder después, no hay ningún problema, todo quedará allí guardado en Karina Gidi Missions, así que no hay problema con eso. Y por otro lado, luego también esto va a quedar eventualmente en el canal. Usted puede ir directamente a Karina Gidi Missions en el canal, o si no, usted puede ir también al otro canal que no sé si sabe, pero se llama Karina Gidi Libre al Fin. Usted ponga así, Karina Gidi Libre al Fin, y ahí va a tener entonces todos los estudios y comentarios bíblicos en audio que se han hecho hasta la fecha. Son muchísimos. Así que aproveche todo lo que tienen ahí para estudiar la palabra del Señor. A mí me sorprende tremendamente cuando hay hermanos que me contactan, gente de otros países, y me dicen, ya estudié todo Romanos. Y digo, wow, ¿en serio? No, me parece impresionante porque el libro de Romanos solo tiene 74 programas. Y me parece algo realmente impresionante que alguien pueda estar tan atento a algo así y terminar estos estudios, porque obviamente a veces uno piensa que está haciendo las cosas así en vano, y luego de vez en cuando el Espíritu Santo me sorprende y dice, no es en vano. Como un predicador una vez dijo, siempre hay alguien oyendo. Para ese alguien es que predico. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Sienta la presencia del Señor. Y espero que no se hayan perdido, pero si no, también lo tienen ahí en Karina Gidi Missions. Anoche tuvimos también un lindo encuentro allí con un buen grupo de hermanos, con el pastor apóstol allí en Buenos Aires, Argentina, el pastor Octavio, y tuvimos también toda una palabra muy buena, un tiempo muy lindo. Está también guardadito ahí para ustedes. Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Amén. La introducción a Primera de Tesalonicenses en este día de hoy. Durante el segundo viaje misionero que tuvo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le indica a este hombre, ¿no?, y a todos sus compañeros, porque él estaba viajando no solo, él estaba con Silas, él estaba con Timoteo, estaba con Lucas. Y entonces, durante este viaje misionero que estarían viajando a través del mar Egeo hasta Macedonia, y eso dio inicio a la predicación del Evangelio en toda Europa. Y después de Europa, imagínense que ha llegado a esta parte del planeta. Después de predicar en Filipo, este es un acontecimiento que ustedes lo pueden encontrar en Hechos, en el capítulo 16, 12 al 40, que de hecho, mire que también tenemos el comentario bíblico de todo el libro de Hechos en audio. Es fascinante, Lea y estudie el libro de Hechos conmigo en audio, lo tienen ahí, pone Karina Gidi Hechos, y mire, le digo, sea lleno del Espíritu Santo, hágalo. Entonces vean que ellos predican, ¿no?, en Filipo, y Pablo y Silas, ellos viajan a Tesalónica. Pablo trabajó con Silas arduamente en Tesalónica, pero los líderes judíos los obligaron a salirse de esta ciudad. Y eso lo pueden encontrar en Hechos en el capítulo 17. Allí se acuerda que Pablo va a Atenas, comienza a mirar, visita la ciudad, visita toda el área, digamos, comercial, ¿no? Va al centro, vamos a decir, y ve y dice, cuántos ídolos que tiene esta gente, ¿no? Se ve que son bien supersticiosos, se nota que son muy religiosos. Entonces ve allí un altar para el Dios no conocido. Dice, de ese es que yo les vengo a predicar. Gloria a Dios, la sabiduría del Señor. Entonces más tarde, Timoteo le informa a Pablo que los creyentes allí en Tesalónica habían permanecido fieles al Señor a pesar de la persecución y que la influencia que estaban teniendo también, pero al mismo tiempo necesitaban, como vio, un empujón, porque hay muchos creyentes que están siendo fieles al Señor, están viviendo para el Señor lo mejor que pueden, pero debido al contexto, debido a la situación, ¿verdad?, a veces política, la situación económica, la situación educacional, la situación
financiera, en todas las áreas, son afectados y entonces a veces esa esperanza, esa confianza disminuye. Y estos creyentes en Tesalónica, que andaban muy bien, pero necesitaban realmente una palabra, y el Espíritu Santo sabe exactamente cuál es la palabra que estamos necesitando. Entonces los convertidos, los creyentes tesalonicenses fueron algunos de los primeros europeos en aceptar el Evangelio, y como resultado de ello se enfrentaron a una gran persecución. Estoy hablando de persecución, y estoy hablando de una persecución en la cual realmente ellos perdían muchísimos privilegios. O sea, por ejemplo, yo doy ejemplos así para que podamos entender. Si algún tesalonicense, una familia tesalonicense, se convertía al Señor Jesucristo y ellos estuvieran, por ejemplo, rentando una casa y el dueño de la casa no era convertido, era un pagano, en contra de estos creyentes ahora en Tesalónica, en contra del nombre de Cristo Jesús, entonces los echaban de la casa. Entonces les decían, aquí no se puede quedar porque no queremos cristianos aquí. Había un rechazo hasta ese punto. Habían, por ejemplo, empleadores cuyos empleados sabían que se habían convertido a Jesús y los echaban del lugar. Y esto también había sucedido en Jerusalén. Esto sucedía en general, en donde sea que había persecución. En este caso, los tesalonicenses no eran judíos, hermanos. Ellos eran gentiles. Pero tanto los judíos como convertidos como los gentiles convertidos vivían esta persecución. Imagínense esto, hermanos. Estamos hablando que estas personas habían salido del paganismo puro, habían salido de la adoración de muchos ídolos, de ellos tener aún templos paganos, sacerdotes paganos. Y ellos dejan todo eso, tienen que dejar absolutamente cada uno de sus dioses para ahora tener una devoción única y exclusiva a Cristo Jesús el Señor. Esto no es cosa fácil. Esto es muy difícil. Es muy difícil llevar el Evangelio aún a los mismos creyentes. Imagínense lo que es entrar a una ciudad, a un pueblo, así como Pablo y sus asociados, en la que no hay nada de Cristo, no saben ni quién es Jesús, porque los tesalonicenses, como saben, son griegos. Ellos no sabían nada. Abraham, ¿quién es Abraham? Moisés, ni idea, ¿verdad? No con las tribus de Israel. ¿Qué es todo esto? Todo eso era información completamente nueva que no tenía nada que ver con ellos. Ellos se gloriaban en sus filósofos. Ellos tenían otra cultura completamente apartada y muy lejos del Evangelio y de Cristo Jesús el Señor. Y tener que introducir todo eso y ellos poner todo de lado, dejar todo atrás, dejar todos sus dioses, sus altares, su adoración pagana, vida, estilo de vida, y entonces encontrarse ahora en el medio de un contexto, de una ciudad totalmente tomada por espíritus de demonios, y tesalonicenses creyendo en Jesús, naciendo de nuevo, siendo llenos del Espíritu Santo. Por supuesto que iban a estar pasando por tremenda persecución. Oh, mire, siento la presencia del Señor muy fuertemente. Entonces, aquí vemos que esta carta, entonces Pablo la escribe para poder darles, ¿verdad?, ánimo, para darle aliento a estos tesalonicenses, ellos que se habían convertido, que estaban enfrentando constantemente una persecución. Los niños estaban sufriendo, las mujeres estaban sufriendo, estaban siendo rechazados. Entonces también tenían muchas preguntas además de todo esto, ¿no? Porque en momentos de desesperanza hay confusiones. Pero de todas maneras habían preguntas doctrinales que el apóstol Pablo comienza a contestar, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, en que necesitaban estos tesalonicenses ciertas respuestas. Ellos tenían preguntas diferentes que las vamos a ver en un momento, cuáles son las características distintivas de este libro, ¿verdad?
tenían preguntas acerca de la segunda venida de Cristo, tenían preguntas acerca de cómo es, la diferencia. Ahora lo vamos a ver en un momento. Entonces, en esta carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de fortaleza, y él aborda estas preguntas que tenían los tesalonicenses. Uno de los temas principales de Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. Ahora, en primera de Tesalonicenses habla de la segunda venida de Cristo, pero principalmente habla del arrebatamiento de la iglesia. En la segunda carta tenemos más claro la segunda venida de Cristo. Esto era algo muy importante, una revelación enorme para los creyentes de aquel tiempo y para todos los creyentes aún todavía en estos tiempos, en las que a veces no se tiene el entendimiento de la diferencia entre estos dos eventos, hermanos, por muchas razones, pero específicamente por falta de instrucción, falta de enseñanza y falta de interpretación de las Escrituras, no se llega a distinguir que hay dos eventos separados. O sea, el arrebatamiento de la iglesia, primero, segunda venida de Cristo, después. Y entonces estos creyentes sabían que Jesús volvería, habían oído de la venida de Cristo, del retorno de Cristo. Pero no todos los creyentes tenían este entendimiento que había una diferencia entre los dos eventos. Y ¿saben qué, hermanos? Aún hasta esta fecha hay muchos creyentes que no llegan a distinguir que hay una diferencia de tiempo porque son dos eventos separados. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento todavía esta revelación no estaba clara. No, sí se hablaba que Jesús vendría, sí se entendía que vendría el Redentor, sí se entendía que el pueblo sería salvado, pero no se entendía que habría un retorno, que habría un reino milenial. Todo eso, esa parte sí, pero no una distinción entre dos eventos, ¿verdad? Sí entendían que serían levantados del polvo. Por supuesto, hasta Job, él entendía, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive, sé que lo veré. Él entendía que sería levantado del polvo. Ellos llegaban a entender que había una resurrección futura del cuerpo, pero no podían distinguir precisamente, sino después que le fue revelado todo esto más en detalle al apóstol Pablo y también a los demás, y por consiguiente a nosotros, que si nosotros nos aplicamos en estudiar la palabra del Señor, si nosotros nos ponemos verdaderamente a estudiar estas cosas, vamos a verlo, pero muy, muy claramente, que hay dos eventos separados. Amén. Lo que la iglesia del Señor Jesucristo está esperando en este momento, el evento que nos toca en este momento próximo, es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ese es el evento que nosotros estamos ahora esperando y abrazando. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, si le quiere decir, o resurrección, porque es exactamente el mismo evento. Es el mismo acontecimiento. Usted le puede decir resurrección o usted le puede llamar el arrebatamiento o el rapto si prefiere. Pero entonces, después del arrebatamiento de la iglesia, el anticristo se dará a conocer. Comenzará el período de la gran tribulación. Y después de todo ese periodo, después de los 7 años, entonces es que vuelve el Señor Jesucristo aquí a la tierra por segunda vez. Y ahí entonces todos los santos juntamente con el Señor. Bien, entonces esta distinción no la tenían exactamente estos tesalonicenses y muchos de los creyentes del primer siglo. Entonces el Señor le revela con precisión todo esto. Gloria sea el nombre del Señor. También en Primera de Corintios, esto lo vemos, que el apóstol Pablo lo explica también, Primera de Corintios 15, ¿verdad? Tenemos también toda una explicación acerca de esto. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, entonces, ahora ellos tienen estas preguntas en esta primera epístola a los tesalonicenses.
Y entonces se centró en la participación de los justos en los acontecimientos de la segunda venida de Cristo, especialmente los santos que habían muerto anteriormente. Esto después lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, capítulo 3 y en adelante también. Y a diferencia de muchas otras epístolas que Pablo escribe, Primera de Tesalonicenses, usted notará que no contiene en sí esas correcciones, esas exhortaciones, esas reprimendas de importancia, sino lo que hace es brindar alabanza, dar encomios, ¿verdad?, a todos estos santos en Tesalónica. Y ánimo, palabra de ánimo. Así que si usted necesita palabra de ánimo, hermano, si usted necesita una palabra de esperanza, de confianza, gloria, gloria a Dios, siento la presencia del Señor y el Espíritu Santo me está dejando saber, hermano, para todos ustedes, estudien estas epístolas porque sus corazones serán grandemente animados. No dejen esto porque el Espíritu Santo les va a estar levantando fuertemente a través de este estudio, por supuesto. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, de los capítulos 1 al 3, el apóstol Pablo expresa un gran aprecio por todos los creyentes en Tesalónica y les recuerda a todos los que estuvieran leyendo esa carta que él estaba enviándoles sobre su ministerio amoroso, el amor que tiene por ellos, que siempre se acuerda de ellos en sus oraciones, que el gozo, la felicidad que le da a Pablo cada vez que él pensaba en los creyentes de Tesalónica. Vea qué cosa más linda, ¿cierto? El que un pastor, en este caso un apóstol del Señor Jesucristo, cuando él pensaba en los creyentes en Tesalónica, se llenaba su corazón de gozo, de felicidad. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Imagínense que todos los pastores pudieran sentirse así de las congregaciones que pastorean o de las iglesias, ¿verdad?, que el Señor les haya ayudado a levantar, porque sabía que había fidelidad en los corazones de los tesalonicenses. El problema era que el apóstol Pablo estaba, por supuesto, estaba también dolido, ¿no? Y él tenía esa simpatía por todos ellos porque estaban pasándola duro, estaban pasando un tiempo muy difícil, ¿verdad? Y estaban siendo golpeados estos tesalonicenses, viviendo en un contexto tan pagano, de tanta presión, estaban siendo presionados en su fe, estaban siendo perseguidos. Y así todos los tesalonicenses se mantienen fieles al Señor. Entonces, imagínense, hay motivo para ese encomio, hay motivo para alabar a estos creyentes realmente, alabado sea el nombre del Señor. Yo les digo, hermanos, en este momento en el cual hay diferentes situaciones que pueden ser apremiantes, que presionan al creyente, que ponen al creyente en una encrucijada, aún en una decisión que hago. ¿Sigo sirviendo al Señor? ¿Sigo yendo a la iglesia? ¿Sigo o no? Y entonces los creyentes no pueden dejar ser amedrentados por las circunstancias externas. Y aquí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le da esta palabra a los tesalonicenses, en la que no pueden abandonar. Ustedes están siendo atacados, están siendo perseguidos, están siendo presionados, pero deben mantenerse en la fe, porque Jesús viene, aleluya, la esperanza de gloria, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él anima a todos los creyentes en Tesalónica a que sigan creciendo en amor los unos a los otros. En estos momentos de persecución, en los momentos en los cuales están oprimidos, Él les dice, el pueblo tiene que estar unido más que nunca. Amén. ¿Por qué no está sucediendo esto como debería estar sucediendo en los creyentes en este momento en particular, que deberían estar aún mucho más unidos? Hola mamita, Dios te bendiga. Entonces el apóstol Pablo, él anima a los creyentes a que sigan creciendo en amor los unos hacia los otros y hacia todas las personas, por supuesto, para poder alcanzar almas para Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, el apóstol Pablo les dice a los santos que
que vivan en santidad, que vivan para el Señor en justicia y que permitan que el Espíritu Santo siga santificándoles, que siga el Espíritu Santo pudiendo hacer la obra que en un momento en particular Él comenzó cuando ellos le dijeron que sí al Señor Jesús. Y aquí entonces Pablo explica que cuando el Señor vuelva, amén, los santos que hayan sido fieles en su testimonio de Cristo, no está diciendo los creyentes que sean perfectos, los creyentes que nunca hayan cometido ningún error, ningún pecado, no, los que se hayan mantenido fieles en su fe en Jesucristo y en su obra en la cruz hasta el fin, amén. Tanto los que hayan muerto como esos que estuvieran vivos en ese momento serían levantados para recibir al Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Imagínense estos tesalonicenses recibiendo esta palabra y esta revelación que vino del cielo al apóstol Pablo. Oh, gloria a Dios. Ellos tenían entendimiento, pero ahora el Espíritu Santo, aleluya, les explica mucho más en detalle de qué es lo que va a suceder. Sigan manteniéndose fieles, tesalonicenses. Mantengan su fe en Jesucristo y en la obra del Calvario, porque el Señor, Él vendrá, aleluya, y Él los va a levantar. Oh, van a ser arrebatados, van a ser tomados con fuerza y serán llevados allí en el aire, se encontrarán con el Señor, allí entonces participarán de todo esto. Estos tesalonicenses, por supuesto que fueron grandemente alentados y esto hace que puedan ser animados los unos a los otros. Por eso después también dice la palabra animaos o alentaos, los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el hablar de estos temas, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, las promesas futuras, son palabras de ánimo para la iglesia de Cristo y en este momento, más que nunca, la iglesia de Cristo necesita ser levantada en el ánimo y fortalecida en el Señor. Entonces, por eso dice, todos los que se mantengan fieles en el testimonio de Cristo, imagínense, persecución, imagínense, son presionados, inclusive presionados para abandonar la fe, para apartarse, ¿verdad?, de la congregación, para apartarse de la obra del Señor, porque imagínense, puedo perder mi trabajo, me pueden echar del lugar donde vivo, a mis hijos los rechazan. Entonces, todas estas presiones que estaban viviendo los tesalonicenses, que eran cosas muy, muy fuertes, que estaban amenazando su seguridad, aún sus vidas, esto podía, por supuesto, alterar la fe de ellos, debilitar la fe de ellos. Y el Espíritu Santo viene con la palabra segura a todos los corazones para decirle, manténganse fieles, porque el Señor, aleluya, Él prometió que los llevará a su presencia. El apóstol les recuerda a los miembros de la iglesia que se preparen y que velen por aquel día glorioso, aleluya, en el que el Señor vendrá a tomarles. Velen, velad y orad, velad y orad. Y esto entonces es lo que trata esta carta de Primera Tesalonicenses, lo cual me parece algo extraordinario. ¿Por qué? Porque mire, uno diría, bueno, no les dio una palabra de prosperidad. No les declaró prosperidad y sanidad, no. Simplemente les dijo exactamente lo que el Espíritu Santo quería que estos tesalonicenses supieran. Porque, oiga, estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos, estaban siendo acorralados, estaban pasando quizás por situaciones económicas justamente debido a la persecución. Y el Espíritu Santo, a través de Pablo, les da esta palabra, y esta palabra que les da no es una palabra profética de prosperidad ni nada de eso. No. Les dice, manténganse unidos, anímense los unos a los otros, mantengan el amor los unos a los otros, manténganse fieles al Señor, es decir, fieles
a la obra y fieles en su devoción y fe en el Señor Jesucristo, en este momento, en ese momento en particular que estaban viviendo de tanta presión. ¿Ah? Y entonces, y manténganse así, ¿por qué? Porque hay una esperanza, aleluya, porque está esta promesa de que Jesús vendrá y les llevará con él. El arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, y con esta palabra es que ellos son animados. Prepárense. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios también quiere recordarnos, así como les recordó a los tesalonicenses en estos momentos, en esos momentos que estaban viviendo ellos difíciles. Le dice, anímense y prepárense. Manténganse fieles. Miren hacia arriba. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Manténganse con su mirada a los cielos. De ahí viene nuestra redención. El Señor Jesucristo, Él está a las puertas. El Señor Jesucristo, Él está viniendo. Él ya lo prometió. Oh, gloria a Dios. He aquí, yo vengo pronto. Oh, gloria a Jesús. Y mi galardón conmigo. Oh, gloria sea el nombre del Señor, hermano. Sea levantado con esas palabras. Sea animado, sea fortalecido. Y tal vez hay algunos, hermanos, que dicen, no, pero es que alrededor mío está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Justamente el Espíritu Santo lo que quiere es despegar, despegar nuestros corazones del polvo. Despegar nuestros corazones de aquí de la tierra y de todo este contexto. Amén. Y que el corazón nuestro esté colocado allí en la presencia del Señor y poder tener una visión de las cosas, de la realidad, totalmente diferente a la que tenemos aquí cuando estamos ensimismados en nuestra vida, en nuestro problema y en nuestra situación. Podamos ver, ¿no?, como se dice, el cuadro completo, the big picture, y podamos entender que estos tiempos, hermanos, yo le decía a los jóvenes ayer, estos tiempos, los tiempos en los cuales están viviendo ustedes, jóvenes, adolescentes, están viviendo en el peor de los tiempos y en el mejor de los tiempos. ¡Ay! Me miraban así. Sí. Están viviendo en el peor de los tiempos porque la situación se va a ir agravando, pero están en el mejor de los tiempos porque el Señor Jesucristo está viniendo y su venida se acerca. ¡Oh, gloria sea el nombre del Señor! Los niños, los jóvenes, los adolescentes necesitan conocer estas cosas. Necesitamos explicarles y enseñarles estas cosas porque a ellos es que les va a tocar, hasta que el Señor Jesús venga, les va a tocar, hermanos, pasar ciertas cosas muy fuertes y ver con sus ojos. Quizás, no sé, algunos de nosotros no estemos, ya somos grandes, somos mayores y no veamos algunas cosas, pero ellos, si el Señor no viene todavía, ellos les va a tocar ver ciertas cosas. Y si nosotros no implantamos en sus corazones insistentemente la palabra de esperanza, yo no sé de dónde se van a agarrar estos chicos, de dónde se van a agarrar estos jóvenes, hermanos. Y a mí me preocupa muchísimo ese punto, bastante. Dios te bendiga, Idalmi, Dios te bendiga a todos los que se están conectando. Gracias, se los agradezco de todo corazón. Miren, yo no sé cuántos habrán interesados en estudiar estas cartas, pero el Espíritu Santo del Señor a mí me dirigió, el Señor me va dirigiendo tiempo a tiempo a estudiarlas. Los libros de la Biblia, depende qué libro, conforme a ese momento, qué es lo que el Espíritu Santo está queriendo impartir y enseñar y obrar y trabajar. Y la verdad es que tenía varios libros que yo quería hacer, pero no. Primera de Tesalonicenses. Oh, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo está diciendo, así como alenté a los tesalonicenses hace tanto tiempo atrás, así mismo voy a alentar a cada uno de ustedes que estudien este libro y sus corazones serán levantados. Oh, gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué lindo, hermano. Qué lindo que se siente
que aquello mismo que el Espíritu Santo quiso hacer con estos hermosos hermanos tesalonicenses, también lo quiere hacer contigo y conmigo en este tiempo en el que estamos viviendo. Aleluya. Yo no sé si lo estamos pasando mejor o peor que aquellos tesalonicenses, pero ¿sabe qué? Yo creo que mucho mejor. Lo que yo estimo es que estos tesalonicenses, como aquellos de Jerusalén, lo estaban pasando peor, hermanos. Mucho peor, hermanos. Esto no es nada, hermanos. No es nada. La palabra del Señor dice que estos padecimientos son algo muy poquito, muy efímero, en comparación a las glorias. Aleluya. Ponga allí, hermano, las glorias. Compare las glorias venideras. Y usted dirá, no, esto no es nada. Esto es poquito. Hay padecimientos, claro. ¿Participamos con el Señor Jesucristo de los padecimientos, sí o no? Sí, por supuesto que sí. Pero compárelo con las glorias. Aleluya. Compárelo con las glorias. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y puedo verle, hermano, puedo verle. Veo a Jesús andando sobre el mar, hermanos. Él viene hacia ti, hacia mí. Él extiende su mano. Aleluya. Y tú solamente le miras a Él y le dices, sálvame, Señor. Solamente sálvame, Señor, sálvame, sálvame. Sálvame, Señor. Aleluya. Oh, acuérdate de mí, Señor. Alabado sea tu nombre. Oh, mira mi vida, Señor. Rescátame, Señor, del hoyo, rescátame del pozo, rescátame. Dile a Él. Sana mi cuerpo, Señor, mi mente. Mi mente, tócala, Señor, transforma mi corazón, Señor, oh Dios. Oh Dios Todopoderoso, levántame, Señor, por encima de las sombras. Te lo pido, Padre mío. Toca a cada hermano, cada hermana ahora. Sea lleno con el Espíritu Santo, Dios, oh, en el nombre de Jesús. Señor, levanta cada corazón, cada vida. Yo te lo pido, Señor, oh Dios. En la cara bajada, la hasiede. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, te cara bashedere. Llena con el Espíritu Santo, Señor, oh Dios. Oh, sí, a la hanayada. Llénale, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, milagros. Obra, Padre mío, y sana ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, Señor. Señor, yo no puedo hacer nada. Ministra, Señor, a cada uno que está viendo conforme a la necesidad en ese momento. Necesidad física, necesidad en su mente, en su corazón, financiera, en el hogar, doméstica, laboral, económica, Señor, oh Dios. En toda manera, Señor, espiritual, ministerial. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor. El Espíritu Santo, Él está ministrando a los corazones y Él está obrando milagros y atendiendo necesidades muy puntuales y muy internas del alma y del Espíritu. Y a Él le doy gloria y honra por todo esto. Gracias, Idalmi. Gracias a todos los hermanos por estar allí siempre atentos. Le doy gloria y honra al Señor por eso. Gracias a todos ustedes por estar siempre allí tan atentos a todo esto. Miren. Oh, bendito Dios. Una cosa es servirle al Señor cuando todas las cosas andan bien. Y otra cosa es vivir para Cristo Jesús y que se note. Amén. Y que se sepa sin ninguna vergüenza de decir yo soy cristiano. Ser cristiano, ¿verdad? En momentos en los cuales todo va bien es una cosa. Y ser cristiano, ¿verdad? En momentos de persecución es otra cosa muy diferente. Y yo creo que en este momento hay cierta persecución porque hay países en los cuales viven en persecución. Los cristianos constantemente están en peligros inminentes. Pero hay otras partes del mundo en las cuales no es tan así. La persecución tiene otra forma.
Pero como sea, hermanos, el pasar persecuciones es algo común. Mire, una de las marcas de ser creyente, una de las marcas, de las evidencias de haber nacido de nuevo, serán las persecuciones, hermano. Si usted nunca pasa por ningún tipo de persecución, a veces puede ser familiar, puede ser dentro del mismo contexto familiar, ¿verdad? Laboral también. Pero si usted no pasa por ningún tipo de persecución, bueno, sería alarmante, porque entonces diría, yo no sé qué tipo de cristiano soy, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia y Dalmis hay persecución, por supuesto, por supuesto. La persecución mayor siempre ha sido dentro de la misma iglesia y esa es, yo creo que la que más duele. Imagínate, la misma familia y dentro de la misma iglesia pasar persecución es durísimo. Entonces, ¿pero qué pasa? El Señor dice, no, tranquilo. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia, dentro de iglesias locales también, siempre está el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. El trigo, estamos hablando de creyentes cuya fe está no en ellos mismos, sino que está en el sacrificio de Cristo. Y luego está la cizaña, que tienen su fe puesta en ellos, en sus obras, se jactan de su religiosidad, se jactan de sus vidas intachables, tienen ese egocentrismo, claro, y tienen ese orgullo de decir, no, porque yo, ¿verdad? Miren, yo soy diferente, y se colocan como aquellos fariseos en el tiempo del Señor, que por supuesto se colocaban en una esfera superior a todos los demás. Pero la fe no la tenían puesta en el Cordero de Dios, no tenían la fe puesta en Jesucristo, sino que la fe la tenían puesta en ellos mismos y en sus propias obras, y se comparaban ellos mismos con los demás. Entonces, esa es la cizaña. No está hablando de que unos no pecan y otros sí. No, porque pecadores todos, ¿verdad? Y todos necesitados de redención. Sino que el punto aquí es, la clave aquí es, ¿dónde está puesta tu fe? El Señor dice, no los toquen, la cizaña y el trigo crecerán juntos. Pero va a haber un momento, este momento, como habla Primera de Tesalonicenses, en la que habrá una separación del trigo y de la cizaña, ¿verdad? Esa separación solamente lo va a poder hacer el Señor, y esto sucederá en el momento, en el abrir y cerrar de ojos, en el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser desprendida, aleluya, la iglesia de Cristo Jesús de aquí de la tierra, alabado sea el nombre del Señor, y entonces acá quedará la cizaña. Entonces ahí es que se va a poder distinguir. Hoy en día podemos ser, por supuesto, engañados y creer que todo es trigo, y no es todo trigo, hermano. La palabra habla del trigo y la cizaña, habla de los peces buenos y los peces malos, ¿cierto? Entonces, esto es algo real, hermanos. Pero aquí la distinción no es hay los que son más santulones y los que no. La distinción está en cuanto a dónde está puesta tu fe, tu esperanza, tu dependencia y tu confianza. ¿Está en ti o está en Jesucristo y este crucificado hasta el fin? Esa es la fidelidad que el apóstol Pablo estaba instando a los tesalonicenses de mantener. Manténganse fieles, eso es todo. Está difícil, hay persecución, está complicado para ustedes tesalonicenses, pero le han servido al Señor, han sido salvos, han sido nacidos de nuevo, han sido llenos con el Espíritu Santo. Manténganse, que el Señor Jesucristo, Él viene por vosotros. Oh, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, alabado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor. Miren, el miércoles, este estudio lo vamos a hacer lunes, miércoles y viernes. Mañana tenemos tema libre, Todos pueden participar. Gracias, querida hermana Idalmis, por todos los comentarios, y a todos ustedes que han estado allí y que están participando. El miércoles vamos a comenzar entonces
con ya el capítulo 1, versículo 1. Amén. Y vamos a ir estudiando versículo por versículo. Y hermanos, quiero que sepan que eso va a ser la gloria de Dios. Así que el miércoles nos encontramos también para continuar este estudio y mañana, por supuesto, aquí a las 9, Libre al Fin, a través de Carnegie Missions y de los demás grupos. Gracias por permitirnos entrar allí también. Vamos entonces a tener martes y jueves temas libres. Les mando un abrazo fuerte, 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 fuerte en el amor de Cristo Jesús, como el apóstol Pablo ha dicho, y esto lo aprendí, que dice: juntos, esto es lo que interpreté yo, juntos, estamos separados, pero juntos en el corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias por los comentarios, los voy a mirar después.